Nosotros hemos pedido soluciones políticas hace muchos años. No hemos querido llegar a ninguna situación de violencia. Y digo nosotros porque yo como lonco, que yo no elegí ser lonco, a mí me toca. Estos son secretos de las comunidades y discúlpeme Pupeña y Pulamien que lo tenga que decir. El lonco anterior, que tendría que haber sido, es mi tío que está sentado allí y que también fue sentado en el banquillo de los acusados y se llama Martiniano Jones Wala. A nosotros se nos impuso este apellido Jones. Han dicho que soy británico o que mi papá es británico. Mi papá nació en un paraje que se llama Mina de Indio, en pleno Cusamen. Nosotros somos parientes de los Huanquelev, somos parientes. Huanquelev fue la mujer de Rafael Nahualquir, y a Rafael Nahualquir lo mataron los ingleses, los que le vendieron la tierra a Benetton. ¿Sabe por qué mi gente se oculta la cara aún hoy? Porque si lo agarra la policía en la calle, son capaces de matarlo. Si quieren les muestro las marcas en el cuerpo de un montón de balas de goma que tengo yo en mi cuerpo. Pero no soy solamente yo el reprimido ilegalmente. Tengo compañeros, por decirlo así, Peñi, baleados por la policía de este estado, con balas en su cuerpo, que no pueden ir al hospital, porque si van al hospital, si no los encarcelan, los matan, los dejan en una zanja. Una de esas policías fue la policía de Maitén, la misma policía que en un momento le tiró la casa abajo a mi abuela Carmen, junto con la policía de Cusamen. Lamentablemente esos policías muchos son mapuches. Esa es la realidad. Y cada vez que me den la palabra voy a empezar a denunciar esto porque no tengo otra manera. ¿Saben qué? Si quieren seguirme manteniéndome preso, háganlo. Tengo una suerte que no tenía en Chile. Puedo hablar por la prensa. Y lo voy a seguir haciendo. Cada vez que me tenga la oportunidad de decir algo, lo voy a hacer. Porque yo soy la voz de mi gente, porque mi gente me puso acá. No me importa que me maten. Porque ustedes, señores asesinos de azul, más de una vez me han rafagueado con subametralladoras UCI. Yo sé lo que es que te sirven las balas en la oreja. Como también los que cuidan los intereses de los terratenientes en las comunidades. Y muchas veces hemos sido baleados solamente por cazar una liebre, señor. Esa es la realidad. Yo no soy una víctima, tampoco soy un delincuente. Y acá dicen que no hay persecución ideológica, pero sí lo hay. Mi familia está siendo investigada hace más de 10 años. A mí me sindican como el líder de una organización terrorista en los medios de comunicación. Uno de esos medios es el Jornada, perteneciente a la familia Bestene, que tiene conflicto de tierra con la familia Antieco en Costa del Lepá, que tienen intereses en la sociedad rural que defiende al señor Luciano Benetton, uno de los más ricos del mundo. Pero ¿quién va a escuchar a estos indios? Para ustedes nosotros seguimos siendo indios mano de obra barata. Por eso es que a mis primos, a mis tíos y a mis abuelos los tienen en las peores condiciones trabajando en la Compañía de Tierras del Sur argentino. Es un conflicto que viene desde hace mucho tiempo, tiene que ver con una situación en el noroeste de la provincia de Chubut, donde están, entre otras, las estancias, lo más conocido, las estancias de Benetton. Tiene una realidad histórica de ser lugar de vivienda, de establecimiento de familias mapuche y tehuelche desde hace mucho tiempo, de antes y después de las campañas del desierto. Lo que ocurre después de la campaña del desierto es que gran parte de esa tierra se remata, casi 1 millón de hectáreas, van a ser compradas por una compañía inglesa, que es la Compañía de Tierras del Sur, y esa compra además, todas esas compras de tierras ganadas en la campaña del desierto pasaban a través de la inmobiliaria de Adolfo Bullrich, que atendía desde sus oficinas, que son lo que hoy es el Patio Bullrich. Todo esto que está acá, y acá está Córdoba, todo esto son, ampliar un poquito, ahí. Ven que si ahora están los nombres, y algo que voy a tirar, voy a tirar el centro para que mis compañeros cabeceen después, es quiénes son los que están acá. Vieron que ahora una de las principales acusaciones, que ya tiene como 80 años, de que el pueblo mapuche es extranjero, quieren extranjería. Yo les leo los apellidos que están ahí, que ustedes mismos pueden buscar como ejercicio. Van a ver que criollos todos, ¿sí?
Oldham, Bruce, Drysdale, Williams, Thomas, McKinley, Allen, Brown, Wilson, Ricketts, McCullum, Emerson, Dawson, Murray, Davidson, Jeffery, Stafford, Gilmour, Newell, Smithers, que no sé si tienen que ver con Granwell, Donovan, South American Land Company, Argentine, perdóname, Pastoral Association, Otto Bemberg, fundador de Quilmes. Y entre los apellidos que tienen calles: Luro, Anchorena, Roca, Villarino, Soler, Sue, Quintana, Chaval Torres, Volvereso, un Sue al final, Ugarte, que era el bono que estaba ahí, Castex, Victorino de la Plaza, Uriburu, Furlong, Méndez, San Valiente, Argerich y Fontana. Todos esos nombres de mínima se quedaron con 2.500 hectáreas. ¿Alguien se quedó con 2.500? No, muchos más. Ahora vamos a ver, porque vamos a poner un análisis Vamos a algunos ejemplos en el siguiente. Está pensando. Por ejemplo, Anchorena. Ahí tienen, este es el título de propiedad de Anchorena. 92.500 hectáreas. ¿Sí? Perdón. Cuando se mensuró el terreno el legajo que está en el Banco Central, está todo completo. Está el bono, después tiene el título de propiedad, después está esto, y publican en el diario las mensuras. ¿Por qué? Porque son tan amplios, son tan grandes estos espacios, que lo que termina sucediendo es que en esas notas que publican en el diario Nación, dan aviso a los pobladores, porque los venden evidentemente con la gente adentro, que no les disparen, porque son los agrimensores que le están diciendo: esto que vos te llevaste con el sorteo y lo compraste, van a medir qué es lo que compraron. Entonces, en los avisos que están en el mismo legajo, se da aviso a los pobladores del lugar que van a estar los señores tal y tal, midiendo todo esto. Vamos a la siguiente. Esta es Roca, esto es en La Laga, centro de Buenos Aires, también, ¿sí? Esto es aproximadamente, para que tengan un cálculo, son 20 leguas cuadradas. Todos esos señores que están en el billete de 100, que ya sabía la historia de que nunca estuvieron juntos y todo esto, ellos siguen bien el negocio. Entonces, lo que hay también es cartas de ellos diciendo: mire, General Roca, usted nos está mandando allá, pero nosotros nos estamos perdiendo este acto patriótico. Entonces Roca dice: dele 20 leguas a cada uno. Y también están esos legajos, está documentado, en donde cada uno de esos generales, depende del rango, no eran todos generales, se llevan 20 leguas. En el caso de Villegas, no lo llego a usufructuar porque lo mandan de nuevo de campaña, se agarra tuberculosis y termina muriendo en París. Pero el otorgamiento está, y además en el medio, no sé si llegan a ver, que dice superficie e igual 20 leguas cuadradas. ¿Sí? Bien. Otros hechos. Este es un plano más grande, pero a mí me da la sensación, no lo tengo estudiado el tema realmente, pero estoy indagando, leyendo el legajo porque son muchas hectáreas, son 300.000 hectáreas. Y esto viene por otro lado. Esto es un año antes de las campañas, 1878, una propuesta de un coronel, un teniente coronel llamado Ángel Plaza Montero, y le dice al gobierno de Buenos Aires: yo voy a crear ganado para exportar a Europa. Buenísimo, toma, ya 300.000 hectáreas. ¿Sí? En el medio hoy de eso después se desarma. Viene un señor llamado Eduardo Casey, que es representante de la South American Land Company nuevamente, se divide y adentro hoy hay pueblos, no quedó eso solo una propiedad. Entre ellos está Coronel Suárez, la colonia francesa de Pigüé, etcétera, etcétera. Pero fíjense que a la izquierda dice Juan, no es esto, ¿no? Sino que Juan fue un campo de concentración, tampoco es este, aunque les dé risa que Juan sea un campo de concentración, eso lo dejamos para Foucault. Pero ahí sigue estando, esa línea roja sigue siendo la frontera del 76. Un pantallazo del reparto de tierras, hay mucho más. Yo estoy haciendo una síntesis y simplificando demasiado o aún más. A medida que uno va bajando, si es que el sur está para abajo, es toda una discusión esa, ¿no? Por supuesto, pero en el esquema mental el sur está abajo. Lo que se fue haciendo fue agrandando la escala de esas entregas de tierras. También hay ley de premios militares, va a haber otorgamientos por la ley del hogar, por distintas leyes, algunos caciques, o sea, el panorama es variopinto, pero lo que hay que decir es que la mayoría de las tierras se reparten, al menos hasta el Río Negro, de esta manera. Vamos a la siguiente. Y después vamos a ver la otra cuestión. Esto de las tierras incluso lo anunciaba el propio Sarmiento, pero la parte que nos damos del reparto de cuerpos empiezan a aparecer en los diarios de la época, algo que es una clara diferencia con la dictadura, en donde el reparto de prisioneros no es clandestino, sino que es público.
fíjense que se anuncian en los diarios los repartos, ¿sí? Uno de los lugares, un campo de concentración que hemos estudiado acá con el compañero Alexis Papacián, es hemos encontrado miles de personas, o mejor dicho, hemos encontrado alrededor de 500 documentos que dan cuenta del paso de miles de indígenas por Martín García. Y uno de los hechos que para nosotros es clave es este documento, que es de 1876, del señor que también tiene calle, y es una figura central de la época, que es Luis María Campos. Es una figura central porque es el jefe de la Inspección y Comandancia General de Armas. Todas las cartas y todos los pedidos van a él. Y él dice que los indios no tienen nombre y hay que darles uno, o sea, les cambian el nombre. Y por eso cuando miramos los listados no aparecen tantos nombres indígenas, sino nos aparecían nombres que algunos incluso eran grotescos o burlones. Hay mucha gente llamada Isla, Fierro, Martino, Sarmiento, Avellaneda. Una política de ordenamiento muy importante. Y estos son listados en los que se clasificaba a la gente de acuerdo a su utilidad para el trabajo, que después vamos a ver. Entonces fíjense este listado de Martín García del 82, que está en el Archivo General de la Armada de la actualidad. Dice al lado del sello, no sé si lo pueden ver, que dice inútiles o débiles. No estamos, digamos, con una categoría anacrónica trasladándola hacia atrás, sino que es la categoría que utilizaba. ¿Y por qué decimos que no es solo un listado de enfermedades? Porque si ustedes miran bien, sobre todo allá al costado, abajo, aparece la idea de rengo o viejo. O sea, es claramente una clasificación de quién me sirve y quién no. ¿Sí? Hombres en este caso, mujeres en el otro, lo mismo. Fíjense que la mujer tiene enteritis, reumatismo, anemia, mucha ceguera producto de la epidemia de viruela que hubo en la isla en 1879. Y dos o tres documentos para ir cerrando que nos permite entender la lógica, que no sé si es tan funcionalista, pero en casos reales funciona, que es, yo marqué en este registro gráfico de propiedades rurales, también yo trabajo en la zona de Buenos Aires, por eso es bastante insistente lo mío acá, pero marqué con 2 flechas el apellido Unzué, ¿sí? El cuadriculado que está ahí es la zona de las encadenadas y Adolfo Alsina es Carué, ¿sí? La misma frontera que vimos antes. ¿Por qué digo la importancia de Unzué? Porque tiene grandes espacios de territorio, que está Carué, y ahí en el mismo mapa se ve la laguna de Pecuén, la laguna del Monte, Guaminí, o sea que es un mapa, digamos, son extensiones muy grandes. ¿Por qué digo esto? Porque si pasamos a la siguiente imagen, fíjense cómo unimos los dos dispositivos, el reparto de tierras y el reparto de cuerpos. Esto es lo que yo llamo un periodismo militante si empezamos por la última oración. Pero, ¿qué dice ahí? El señor Unzué ha pedido 30 familias, 30, de las que van llegando del desierto para trasladarlas a Entre Ríos y colocarlas bajo su cuidado en sus establecimientos de aquella provincia. Los maridos serán encargados de algunos puestos según sus aptitudes y el periodista militante dice, esas familias estarán perfectamente a cargo del señor Unzué. Si fíjense, alguien podría ser, nosotros los hermanos podemos decir, bueno, pero el circuito les cierra bastante, ponen plata, le dan las tierras, despojan a los indígenas y después agarran a esos mismos indígenas, los reparten y se los llevan a trabajar en sus propias tierras. Suena bastante lógico y es una idea que alguno puede tomar como muy traída de los libros que yo no tengo, pero está comprobada en la documentación, ¿sí? Finalmente, ¿qué pasó con los indígenas en la conquista del desierto? Bueno, muchas cosas les pasaron. Entonces yo hice como un punteo. Muchos murieron en combate por traslados o enfermedades, muchos fueron confinados y concentrados, y algunos no, otros después ahí murieron, otros sobrevivieron, pero fueron lo que llamó Enrique Mases el primer sistema de distribución con 3 destinos principales: fuerzas armadas, trabajos productivos, están los trabajos de muchos que nosotros estamos acá y de otras personas también, al Chaco, al Tucumán, los meninos en Mendoza, barcos que van a Martín García a enseñarles a ser marinos a los indios banqueles, hay elementos de ese estilo, y por supuesto el gran destino en general de mujeres y niños, que es el servicio doméstico, ¿sí? Y también hay otro fenómeno que es la dispersión comunitaria, familiar o apenas individual, que tiene que ver con la posibilidad de huir, de reencontrarse y después incorporarse de manera subordinada, lo que llamamos proletarizarse, es decir, tratar de autodesmarcarse, no reconocerse como indígena. Les decían, cuando vayas a la escuela no digas que sos indígenas, todos calladitos, pensando otra vez, la que iban a la escuela de Barcheta,
Me contaba una señora de 30 años, segunda blanco, que nació en los años 30, 50 años después, me decía, no, me decía, todos calladitos a la escuela, antes me decía, todos calladitos, no hablen en la escuela, no hablen, todos calladitos, que si no nos discriminan. Año 1930 y pico, escuela en la zona de Balcheta, Río Negro. Bueno, ya vimos con herramienta de identidad, invisibilización, es decir, todo un fenómeno sumado que lo que termina por concluir es que no hay población originaria en la Argentina. Finalmente, algunos casos aislados, pero hay radicaciones de caciques y gente en colonias agrícolas pastoriles y lotes de tenencia precaria y algunas situaciones previas que hubo ante la conquista del desierto en el centro de Buenos Aires, Coliqueo, Rondó, que bueno, no viene al caso un caso muy específico, pero eso es más o menos. Creo que acá terminamos. Pero quiero decir que nosotros los mapuches sí hemos hecho válida todas las formas de lucha para liberarnos. Entonces justifico la dignidad de aquellos huaychafes que mientras yo estaba en prisión demostraron que no necesariamente yo tenía que estar involucrado en esas acciones, pero que jugándose la vida fueron y atacaron la estructura de la sociedad capitalista. Reivindico eso y le digo a Luciano Benetton que se va a tener que ir de nuestra tierra, a Lewis, a la minera esta de porquería que están acá y a las petroleras. Los vamos a echar a sangre y fuego si es necesario, así como han hecho con nosotros, los vamos a echar, vamos a hacer justicia de tantos años de opresión. Hace poco leímos esta noticia. La Anónima, ¿los conocen a estos muchachos? Como decimos nosotros, la alianza pizzería Los Hijos de Puta. De gobierno, los prominentes, son los dueños de la Anónima, que hicieron acopio de mercancía cada vez que hay una inundación, cada vez que hay un temporal, para disparar los precios y poder después cobrarlos en divisas, ¿no? Que es lo que buscan. Bueno, esto es de hace 60 años. Y encontré en la chispa esto. La Casa Lausen, que era la anterior a la Anónima, la misma función de la Anónima, tiene azúcar y yerba y no la vende en la helada, haciendo acopio de mercancía y disparando los precios. O sea, esta denuncia que uno ve en un diario de esta capital ahora, está denunciado por Osvaldo hace 60 años, porque hace 60 años que lo hacen. Y lo hicieron con todos los gobiernos, civiles, militares, radicales, peronistas, conservadores, de puta como ahora, no tuvieron ningún empacho en hacerlo. Siempre lo hicieron. La Husen era uno de los grandes acopiadores y exportadores de grano. La Casa de la Husen, sí, exactamente. Por eso se acopia la cierta. Y acá lo que denuncia el periódico, la nota, justamente es, tienen todas. Nosotros hicimos un trabajo de curación, no se lee así en el libro, está curado el trabajo, no se da problema. Pero este es el original, quería mostrarles cómo lo encontramos el material. Y dice 118 bolsas de azúcar y insta a los vecinos a ir al lugar y comprar al precio que corresponde y que se instalen en la puerta, en ese momento en la tierra de los latifundistas. Encontramos otra noticia: represión en el Cuyamen por las tierras robadas a los mapuches. Esto es desde febrero de este año y hace unos días volvió a pasar esto mismo. Una imagen del Cuyamen donde estaba Osvaldo hace 60 años. Entonces nos vamos a la chispa y acá está. Es necesario tratar el drama de las tierras del Cuyamen. En la chispa van a encontrar el número de causa, los nombres de los comerciantes y políticos radicales que en ese momento gobernaban la nación porque eran de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Estaba Frondizi, el presidente, Blanco Níquel, de represión, 10.000 detenidos en cuarteles militares. Acá está, hace 60 años. Acá van a encontrar el número de causa judicial y la forma en que se violó la ley 1501, que era el establecimiento de pueblos originarios, que eran 625 hectáreas para cada uno. ¿Quiénes fueron? ¿No? Julio Telleriante, junto con los comerciantes locales, durante la década infame, es decir, la década del 30 al 40, cuando gobernaba una alianza como ahora, entre conservadores y radicales, que se alternaban en el poder, igual que ahora. Poco, bastante parecido para que no se enojen los historiadores serios y académicos. Es urgente tratar las tierras del Cuyamen, ¿sí? Tiene derivaciones. El drama de la tierra del Cuyamen, el diario insistió constantemente en esto. Y voy a terminar con un ejemplo de lo que es hacer lío, Osvaldo, querido. Cuando Osvaldo denuncia a los latifundistas, la corporación política, a través de las instituciones democráticas, ataca a Osvaldo. Esto es una alianza interesante de analizar a partir de la historicidad de los 60 años. Porque si no,
Cualquiera puede ser historiador, ¿no es cierto, Gaita? Vos que sos historiador egresado de esta casa. Ser historiador es poner las cosas en su lugar. Eso lo hace cualquier pelotudo. Pero no perder la historicidad de que esto es un proceso largo. Osvaldo denunciaba a los dueños de la tierra y los políticos a través de las cámaras de representantes pedían investigar a Osvaldo. Fíjense que alianza interesante, ¿no? Entonces tenemos esta, lo van a encontrar en el libro, Julio Tellerian, el diputado radical, pide una investigación a la legislatura provincial sobre la Chimpa y sobre Osvaldo Bayer, 3 de febrero de 1959. 5 de junio de 1974, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina realiza un debate completo sobre si proyectar o no la Patagonia rebelde. Debaten eso, si es conveniente o no. Tercera, el Senado de la Nación Argentina, el 31 de marzo de 1995, pide el repudio a Osvaldo Bayer por denunciar a los latifundistas de la Patagonia. Y encima, el que lo hace, ¿cómo se llamaba el senador? Ludueña. El senador Ludueña, el PJ, fue el que vendió, el que privatizó YPF. O sea, mientras pedía investigar a Osvaldo, votaba la venta de YPF a capitales extranjeros. Pero lo quería declarar traidor a la patria. Y es tan botón, Ludueña, que dice, a la hora de votar quiero votación nominal, para saber qué vota cada uno, no votación general. Quería que los nombres de lo que votaban. Y lo aclara ahí. Estos documentos son originales, los sacamos del Senado de la Nación, para saber, ahí dice arriba, quiénes somos cada uno de los que estamos acá. Tercer pedido, cuarto pedido. Bueno, finalmente resuelve repudiarlo. El Senado de la Nación repudia a Osvaldo Bayer. Cuarto, 26 de mayo, Consejo Deliberante del Río Gallegos pide un repudio a Osvaldo Bayer por denunciar los latifundios de las tierras. 1995. Y la última, en 2009, vuelven a hablar sobre Osvaldo Bayer para hacer un reconocimiento a su recorrido por los derechos humanos, no a su lucha contra el latifundio. Y no retiran el repudio. Acá está. Filmus presenta el proyecto. ¿Sí? Este señor es el que hizo bien. Eso es hacer ruido, Osvaldo. Eso es hacer ruido. Habría que decirle a Francisco, eso es hacer ruido. En este momento acá somos comunidades que estamos acompañando al LOF en Resistencia Cusamen, que está aquí a unos kilómetros. A la mañana vinimos a acompañar al LOF, no nos dejó ingresar gendarmería en ninguno de los accesos públicos en el que puede transitar cualquier persona. A nosotros no nos dejaron pasar y estamos recibiendo información de que hay una persona herida, hay 3 detenidos, no han llegado ni al penal de Esquel, ni a la alcaldía, ni a Fiscalía. Tampoco ha llegado un hombre herido, que está muy grave herido, hay testigos que lo vieron y no sabemos dónde está, estamos desesperados. Hay 2 personas desaparecidas, hay varias mujeres y niños en la ruca, en el territorio, en el lugar, que están ahí, ¿cómo se dice?, arrinconadas por la gendarmería, les han roto su ruca, no sabemos si están a la intemperie, si tienen comida, los niños, si tienen agua. Estamos desesperados. Nosotros lo único que queremos, el único reclamo que queremos hacer es que nos dejen pasar al LOF. Nosotros queremos ir al territorio a ver qué es lo que está pasando y ver a nuestro Labuena a ver qué es lo que está sucediendo. Nosotros no sabemos cómo está haciendo el procedimiento de gendarmería, no sabemos cómo está haciendo cuáles son las órdenes, ni cuáles son las órdenes que ha dado el juez. Entonces queremos saber eso, queremos ingresar al territorio, no nos permiten, así que bueno, por eso estamos acá nosotros haciendo este reclamo. Eso ya probamos por todos los medios necesarios, hemos hablado bien, hemos explicado que nuestras ñañas lamentablemente están diciendo que si siguen siendo más acercadas se van a prender fuego, hay niños ahí y estamos desesperados. Así que nosotros queremos pasar al LOF, queremos ir a evitar una tragedia. Eso es lo que estamos pidiendo en este momento. Así que lamento a la gente que tenga que perder su tiempo y enterarse de esto, pero esta es la realidad del pueblo mapuche acá en esta parte del territorio, que estamos arrinconados por todos los terratenientes que nos vienen arrebatando nuestras tierras, que vienen los empresarios y hacen y deshacen con nuestros recursos, con nuestras fuerzas del lugar, con nuestros NIEN, con nuestros puloncos. Entonces nosotros de aquí no nos vamos a mover hasta que nos dejen ingresar al territorio. Vimos personas en la ruta que se están acercando caminando a las tierras del LOF Cusamen. ¿Son personas pertenecientes a las diferentes comunidades que están aquí?
Sí, gente de las comunidades, vecinos, conscientes de la zona, organizaciones que están acompañando esta lucha, nuestra lucha, así como estuvimos hace unos días reunidos en marcha, todos juntos en el Bolsón en contra del loteo de heladeras, en contra de Lewis. Estamos hoy también reuniéndonos acá en contra de Benetton y sobre todo por los derechos humanos de nuestra gente que está ahí, que no sabemos lo que les está pasando. Pumapuche Huichareguín decimos, los mapuches estamos vivos, seguimos de pie y vamos a seguir defendiendo a nuestra madre tierra, porque esa es la misión que tenemos en este mundo. Nosotros no estamos acá para hacer otra cosa, sino para defender a nuestra Ñuque Mapu, para poder vivir en armonía como se vivió tantísimos, miles y miles de años en armonía con la naturaleza, como decían también ahí en el videíto, porque no somos conservacionistas, nosotros tomamos lo que necesitamos, pero nunca lo recuperamos, y así queremos seguir viviendo. Lo que pasa es que bueno, las situaciones se van complejizando y el sistema capitalista es cada vez más violento. Entonces necesitan ejecutores para que nos desaparezcan, para que nos maten y para quedarse con el territorio que hace ya tantísimos años, tantísimo tiempo que se lo vienen quedando. Así que nosotros vamos a recuperar, no sé, 20 hectáreas y se arma esta podrida. Realmente lo que quieren es intimidarnos, asustarnos, y no solamente a nosotros desaparecernos y criminalizarnos, sino, como decían ahorita también, es criminalizar la solidaridad. Si vos te solidarizás con esto, a vos te va a ir mal. Ulmarí se creó, decíamos, hacia fines de la década del 80, del 89, para, en parte, dar tierras a distintas comunidades que ya estaban marcadas. Eran tierras que iban a ser solamente para esta comunidad, para esta comunidad, para esta comunidad, en una ley particular en la cual el Estado Nacional y el Estado Provincial actuaban. Eso de dar tierras a unas comunidades y a otras no, que no habían sido reconocidas, va a generar un conflicto. No solo eso, sino que también se van a empezar a dar tierras a concesiones privadas. Grandes terratenientes que van a ir teniendo, algunos no son tan grandes, algunos más pequeños, pero que van a ir teniendo acceso a las mejores tierras en la zona de Pumarí. Son 112.000 hectáreas que, vuelvo a las palabras de Mariano, pertenecían históricamente a la zona de lo que es hoy la gente de Renco y Curá, pero que fueron entregadas muy tempranamente, hacia fines del siglo XIX, a una familia de ingleses, una familia Mayas. 112.000 hectáreas. Sí. Entonces, los medios de comunicación, sobre todo los locales, el diario Río Negro y el diario La Mañana del Sur, van a ir viendo cómo, por un lado, se entregan, pero por otro lado generan conflictos, estas entregas de tierras, y a medida que el conflicto avanza, se toma un inicio, decíamos, la corporación, la sede de la corporación por parte de algunas comunidades de la zona, con el apoyo de la Confederación Mapuche Neuquina. Se van a tomar, en unas zonas, se van a tirar alambrados, se van a meter animales, se van a correr, digamos, las alambradas y a dejar que haya gente, los animales para la veranada sobre todo y para la invernada en algunas zonas. A medida que el conflicto se va agravando, se va. Un proceso que ya estamos acostumbrados, pero que para esa época era bastante reciente, que es el proceso de judicialización de la protesta. Y por otro lado, se los va a ir marcando, se va a ir observando cosas que, si ustedes miran ahora las fotos, les podrá resultar en alguna medida bastante actuales. No voy a ahorrar mucho en explicarlo, pero ya aparecen los órganos represores que hoy estamos viendo también actuar. O sea que tiene una práctica histórica bastante aceitada y bastante estable en el tiempo. La gendarmería, también la policía local. Va a haber represión, van a haber presos, van a estar durante un tiempo en Zapala, bueno, van a intervenir el juzgado federal de Zapala, pero decíamos, la gendarmería aparece como uno de esos órganos importantes que tiene presencia estable en el pueblo de Aluminé, un pueblo bastante grande, y que tiene un escuadrón muy importante de gendarmería, y también la policía de ciudad local. Por favor. La otra cuestión es la idea de, en parte, extranjería, pero sobre todo la idea de filiación con otro tipo de organizaciones de protesta, ¿no? Todos estaríamos de acuerdo acá con el accionar, no sé si todos, pero mayoritariamente seguro, el accionar que hoy, que en la década del 90 se estaba llevando en Chiapas y que hoy también lo sostenemos, lo valamos, pero en ese momento lo que se está marcando es la idea de secesionismo, ¿no? La idea de Ulmarí no será Chiapas, pero empiezan a marcar acá algunos líderes locales, pero sobre todo
miembros de la Confederación Mapuche Neuquina, que en ese momento empezaron a tener mayor relevancia mediática, y se los marca a veces como personas que han sido, pasó la que viene, personas que han ido a las imágenes en ese sentido me ahorran mucho las palabras que a mí no me demasiado. Pero bueno, esta idea de que el subcomandante Marcos convocó a los mapuches, y no solo eso, no solo los convoca, fue muy rápido, sino que van, ¿no? Entonces, acá lo tenemos al gobierno de mapuche en Chiapas, y la nota que es, bueno, la de un líder de la Confederación Mapuche Neuquina, bastante conocido, que es Jorge Nahuel, líder del reclamo mapuche, se encuentra en visita en Chiapas, junto con el cacique Lonco Antonio Salazar. Lonco Antonio Salazar es uno de los loncos más importantes de la zona, fue uno de los motores de esta recuperación territorial. ¿Quiénes iban a representar al Estado en ese momento? Bueno. Patricia Puro. Sí, gracias, perdón, porque encima que hablo poco. No es broma, no. Parece capuzotiano, no lo es. Una presencia internacional, seguimiento internacional, decíamos, primeros procesos de recuperación territorial. De hecho, a través de esto que es nuevo en ese momento, que es sacar alambrados y avanzar. Sobre todo, quiero volver a esto, en un territorio que, en palabras del presidente Alfonsín, iba a ser para los mapuches y que luego no lo fue. Tuvo que serlo a partir de este conflicto, a partir de esta lucha, en la cual en buena medida decía tuvo una resolución bastante interesante, ¿no? La Corporación Interestadual Pumarí hoy sigue existiendo. Es mucho más fácil de entender la persecución a Facundo que entender la persecución a Milagro. Miren lo que les voy a decir. Es así de grave. Facundo vivió en Chile un tiempo, fue imputado en una causa por un incendio de un fundo. Un incendio de un fundo, para que quede claro, según las leyes de Chile, es el incendio de una propiedad sin poner en riesgo la vida de las personas, por la tenencia de una arma artesanal, casera, y el ingreso ilegal al Estado de Chile. Estuvo detenido más de 8 meses, en uno de los casos por unos largos meses en una cárcel de alta seguridad en Valdivia. Fue excarcelado, y cuando fue excarcelado él se vino a vivir a la Argentina, lo citaron para que vaya al juicio oral, no estaba y fue declarado rebelde. Ese juicio se hizo, y a 2 personas que fueron detenidas con él, con idéntica imputación a él, fueron absueltos en Chile por falta de prueba. Esto es algo que en general no lo van a encontrar en los diarios de la zona, mucho menos en la voz de su gobernador, ni de su ministro de gobierno, ni del jefe de policía. Podría seguir un buen rato, pero... Lo cierto es que a Facundo le piden la orden de captura internacional en Chile en el mes de noviembre del 2014. En la zona, algún agente de la AFI, de la delegación de Trelew, se dedicó por más de un año a hacer tareas ilegales contra Facundo, contra la familia de Facundo y contra las comunidades mapuches de la comarca. Ilegal porque no había ninguna orden judicial. Ustedes saben que las tareas de inteligencia de la CIDE, de la AFI, de la Secretaría de Inteligencia, como la queramos llamar, necesariamente tienen que estar enmarcados en ciertos delitos que se investigan y por una orden judicial. Nada de eso sucedió. Lo cierto es que este agente de la AFI identificó que Facundo estaba en Esquel, en la zona de Esquel. Detuvieron ilegalmente a un joven mapuche de una de las comunidades de Guajaira. ¿Cómo es? Guajaira, siempre lo digo mal, por eso lo miro a Eduardo. Lo torturaron, le hicieron que él declarara espontáneamente que Facundo había estado en su casa, y esa información, sacada de modo ilegal por la policía de la Brigada de Investigaciones de la provincia de Chubut, en connivencia con un fiscal provincial de Chubut, de Esquel, y el agente de la AFI, le hicieron saber a Interpol Argentina que Facundo estaba en la Argentina, sobre todo en la zona de Esquel. Interpol le informa a Chile, y en ese sentido Chile pide una detención de Facundo con fines de extradición. Pasa más de un año. En el interín, ustedes saben que en marzo del año pasado se hace una toma de tierras, una reivindicación territorial en la zona de Esquel. La policía, la Brigada de Investigaciones, intuye que Facundo estaría en esa reivindicación territorial
Y el 27 de mayo del 2016, en un mega operativo pocas veces visto en la Argentina, ni siquiera voy a decir en Chubut, ingresan a hacer un allanamiento por hacer un desalojo y detienen a Facundo. 27 de mayo del 2016. Queda detenido a disposición del juez federal de Esquel, que es Otranto, quien tiene la causa de la extradición. El 30 de mayo del año pasado levanta la orden de captura internacional, notificando a Interpol y a todas las fuerzas de seguridad, y queda detenido hasta el 31 de agosto, hasta el 1 de septiembre, donde se lleva adelante el juicio por la extradición de Facundo. 2 días, 31 de agosto y 1 de septiembre. Sonia Ivanov es otra de las compañeras abogadas y yo fuimos las que estuvimos haciendo la defensa de Facundo en ese juicio. Pudimos demostrar esto que les estoy contando, cómo se llevó adelante las investigaciones para dar la orden de captura y decir que Facundo estaba en Esquel, con toda esta trama de ilegalidad absolutamente grave, con una clara situación de excepción al Estado de Derecho. Y el juez federal, nosotros pedimos la nulidad del procedimiento, ordena que es nulo el procedimiento de la extradición contra Facundo. Histórico, primer caso de una nulidad de una extradición en la historia de la Argentina. Estas son las tristes rankings que vamos a ir teniendo en los últimos tiempos. Lo cierto es que el 1 de septiembre el juez le da la orden de libertad a Facundo. Esa sentencia de nulidad, las extradiciones van juez, corte, no hacen todo el camino como cualquier proceso que todos conocemos o imaginamos. La fiscal pide a la corte que revoque la nulidad y que además conceda la extradición a Chile. Va un procurador ante la corte y el procurador ante la corte, se llama Eduardo Casal, dice lo mismo: señor Corte Suprema, revoque la nulidad y conceda la extradición de Facundo Yonesgual a Chile. Esto transcurre entre el mes de septiembre, octubre. Los recursos, ha transcurrido todos estos meses, 9 meses Facundo en libertad, ha dado charlas, se ha movido, ha estado en la zona de Bariloche, ha estado en la zona de Esquel. La Corte tiene para resolver si concede o no la extradición y si revoca o no la nulidad que dictó el juez Otranto. 27 de junio se junta al mediodía en la Casa de la Moneda Mauricio Macri con Bachelet y el triste secretario de Derechos Humanos Argentina, Claudio Abruz, con su par chileno, y tienen en agenda el caso de la extradición de Facundo Yonesgual. 3 horas después, es detenido Facundo en un control vehicular en la zona de Bariloche. Es detenido, piden los papeles, era por averiguación de antecedentes, queda demorado y le salta una orden de captura internacional. Averiguamos, pasa toda la noche, Sonia Ivanov y yo nos ponemos en contacto con la gente de Interpol, nos dicen: no, es un error, no se preocupen. Lo cierto es que la orden de captura internacional de Chile sigue vigente para todo el mundo. ¿Por qué? Porque a Facundo no se lo extraditó. Pero en Argentina está levantada esa orden de captura, por lo menos hasta que se resuelva lo que la Corte tenga que resolver. Convencidos de que era un error, nos quedamos tranquilos. El juez Villanueva, que es el juez federal que está subrogando en Bariloche, los llama a una audiencia y en esa audiencia tomamos conocimiento que lo que se le inicia es un nuevo proceso de extradición por los mismos hechos que les conté: el incendio en el fondo, el ingreso ilegal, por la misma orden de captura que llevó a la detención, por la cual fue detenido el 27 de mayo pasado, y entienden que como todavía no se resolvió la extradición, se le puede iniciar un nuevo proceso de extradición. Quiere decir, la Corte puede resolver que Facundo debe ser extraditado o no, y el juez federal de Bariloche puede resolver lo contrario. Esta situación de absoluta ilegalidad, uno siempre tiende a pensar, porque por suerte nos queda esta cuota de ingenuidad que no la tenemos que perder nunca, es que estaban equivocados, que no sabían lo que estaba ante la Corte. Entonces fuimos a la Procuración, presentamos un escrito para que le digan al juez federal que efectivamente estaba pendiente de resolución eso, y ese día nos enteramos que ya se lo habían mandado y que la detención la habían sostenido y la había pedido el fiscal. Por eso es que denunciamos penalmente a ese juez y a ese fiscal de Bariloche por privación ilegal de la libertad de Facundo. Recurrimos, sin lugar a dudas, al sistema interamericano, presentando una presentación, al Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas,
Lo cierto es que Facundo hoy está detenido para que en el medio de un nuevo proceso de extradición idéntico al que tiene pendiente resolución ante la Corte. Si esto no es grave, si esto no quiere decir que efectivamente todos estamos en libertad condicional si nos convertimos en el oponente político de, digamos, en este caso no hay ninguna duda que el gobernador de Río Negro, que el gobernador de Chubut, vienen diciendo hace por lo menos 2 años, vienen hablando de terrorismo, y la idea del terrorismo ha sido sostenido no solamente por la CIDE, sino también por el Ministerio de Seguridad de la Nación. El jefe de gabinete de Patricia Bullrich, que se llama Pablo Nochetti, hay que acordarse todos los nombres. Pablo Nochetti fue a hacer una recorrida a jueces y fiscales federales de Neuquén, de Río Negro y de Chubut, pidiendo que se usara la ley antiterrorista frente a los reclamos y las reivindicaciones territoriales de los pueblos mapuches. Obviamente, no todas las comunidades mapuches, esto lo dijo Das Neves el año pasado, están los indios buenos, están los indios dóciles y están estos indios que son terroristas, que no son seguramente indios argentinos, porque utilizan este tipo de categorías que hablan mucho de la antropología de Das Neves, no de los mapuches. Lo cierto es que la idea de la aplicación de discursos vinculados a nuevas amenazas, que claramente hace un rato hablaba Chiche sobre la doctrina de la seguridad nacional, que fue la doctrina claramente importada por Estados Unidos, por toda Latinoamérica de Estados Unidos, la doctrina de las nuevas amenazas vinculada al narcotráfico y al terrorismo, y el terrorismo en nuestra región, que no tenemos terrorismo, es la utilización de las comunidades indígenas más radicalizadas y de los defensores de los recursos contra las actividades extractivas. Claramente también es la doctrina que está siendo utilizada. Y esta doctrina tiende a una sola cosa, a la aplicación de normas de excepción. La ley antiterrorista es una ley de excepción. Y la ley de excepción apunta justamente a lo que les decía hace un ratito, a la idea de salirnos del Estado de Derecho por un ratito, no importa si le tengo que hacer 2 procesos, o 3 procesos de extradición, o 4 procesos de extradición, hasta que Facundo Jones Wala se lo lleve a Chile y lo meta en una cárcel de alta seguridad, o en su defecto le peguen un tiro en la cabeza, porque bien podría haber sido Facundo y haber sido muy poquito los centímetros que hubiese corrido el operativo represivo absolutamente paramilitar que vivió la comunidad en Esquel el 10 y el 11 de enero pasado. Eso es la situación triste de Facundo. Me centro mucho también en Galeano, creo que lo resume muy bien cuando dice justamente que es la fe más antigua de estos lados, de los lados andinos, los países andinos, ¿no? Y me parece que ahí mantener viva esas costumbres ya es todo un triunfo de los pueblos indígenas. Bueno, todos sabemos lo que han sufrido, lo que han padecido, lo que están padeciendo, y en ese sentido es algo muy profundo. Obviamente muy banalizado por distintos actores, y ahí quizá nos metemos directamente usando la palabra cinismo. Por ejemplo, hoy el ministro de Ambiente, Sergio Berman, en el Congreso de APRESID, que son los productores de siembra directa, los empresarios del agronegocio en Rosario, abrió su disertación agradeciendo a la Pachamama. Eso es directamente una de las palabras posibles del cinismo, y al mismo tiempo el ministro de Agroindustria, que fue el que siguió en el discurso, Ricardo Burjaile, utilizó una frase que también es muy sentida dentro del mundo de la agroecología, si se quiere. La tierra no la heredamos de nuestros padres, se la pedimos prestada a nuestros hijos. No heredamos la tierra de nuestros padres, la tomamos prestada a nuestros hijos. Justamente un ministro, primero, que es un gran terrateniente de Formosa, que también ha tenido disputas y robo de tierra o denuncia por robo de tierras a distintas comunidades y a familias campesinas, queriendo caer bien o con una mirada progresista, con un dicho que es propio de las propias comunidades justamente campesinas e indígenas. Es el mismo ministro que impulsa, Ricardo Burjaile, recordamos, ¿no?, vicepresidente de CRA, de la mesa de enlace, impulsa llegar a la cosecha de 140 millones de toneladas de granos, que justamente lo que se impacta en los territorios es el avance de la frontera agropecuaria, y que tantas veces hemos hablado, ¿no? Más desmonte, más desalojo, más uso de agrotóxicos y demás. Me parece que si uno ata lo que dice el ministro Berman justamente hoy con Burjaile, muestra todo un doble discurso, por ser suave, de un gobierno nacional que avanza con el extractivismo en general y puntualmente con el agronegocio. Hay que recordar el sábado Macri en la rural, cómo se apoyó y cómo tuvo apoyos mutuos con todo lo que es justamente el sector quizá más conservador,
no el más representativo quizás hoy del agronegocio, pero sí el más conservador del campo argentino, que es la sociedad rural, ¿no? Es un violento desalojo en San Pedro de Colalao, en Tucumán, también con mucha violencia sobre mujeres y niños, ni siquiera tuvieron ninguna contemplación sobre las comunidades ahí en el norte tucumano. Y en Misiones, una comunidad enviada en San Ignacio, sufrió el ataque en sus casas directamente para desalojarlos, con motosierras que le han roto las casas, le han cortado las casas y le han incendiado. Unas imágenes han circulado a través del equipo nacional de pastoral aborigen, ENDEPA, ha circulado de manera muy brutal. Me parece que nos permitimos, en un balance que hicimos en estos días con algunas comunidades, hablar ya a esta altura de un plan sistemático contra los pueblos indígenas, y ahí me parece solo 3 citas como para graficar. Uno, que Ivana Morales, de San Pedro de Colalao, de la comunidad de Diaguita de Tucumán, marcaba que, obviamente el fondo de todo esto son los territorios de los pueblos indígenas, los pocos territorios que quedan por un lado, pero al mismo tiempo los territorios donde resisten. Facundo Jones Wallace, una definición que a mí me pareció también interesante, o que algunos compañeros por ahí no conocen tanto la lucha del pueblo mapuche, les pareció muy gráfica, es que hoy en día los pueblos indígenas en general, y el pueblo mapuche en particular, es un peligro contra el capitalismo. ¿Por qué? Porque se posicionan como una barrera claramente en contra del extractivismo, que es una de las caras, ¿no?, del capitalismo. Y por otro lado, Marcos Pastrana, que es un referente de Diaguita también de Tafí del Valle, él marcó que hoy, una política de Estado, la grafica a él como me animo a decir que es un pensador, un cuadro de los pueblos indígenas de Argentina. Una política de Estado tiene 3 patas: voluntad política, decisión administrativa y presupuesto. Y hoy en día, y a través de los últimos gobiernos también, hay una voluntad política para avanzar sobre los territorios indígenas, hay una decisión administrativa del Poder Judicial para impulsar esos desalojos, y hay un presupuesto, todos los fondos del Estado destinados para avanzar sobre los pueblos indígenas. En definitiva, lo que dice Marcos Pastrana, que es este referente de Diaguita, lo resume. Me parece que hoy hay una política de Estado para hacerse los territorios indígenas, y no solo eso, sino también para desaparecer a los pueblos indígenas. Y ustedes saben muy bien lo que es esa frase tan fuerte de desaparecer en Argentina, pero me parece que no está para nada exagerada en boca en este caso del diaguita Marcos Pastrana. Me parece que esa es la situación, y al mismo tiempo, tanto como lo dijo Facundo Jones Wallace como Marcos Pastrana, a pesar de todo eso, y en un 1 de agosto, nunca mejor dicho, los pueblos indígenas siguen en pie, siguen en lucha y van a seguir resistiendo. Ahora que estamos dispuestos a empezar a terminar con este tipo de actividades del RAM. Miren, a partir de ahora cualquier tipo de actividad pública que haga el RAM van a ser detenidos. Van a ser detenidos y llevados a juicio todos por cada uno de los hechos que cometan. Cuando corten la Ruta 40 los vamos a detener. Cuando se concentren de nuevo en el juzgado federal los vamos a detener. Que lo tengan claro, porque eso es lo que va a ocurrir. Con el RAM no tenemos nada que dialogar. Con el RAM lo único que vamos a hacer es judicializarlos. Van a quedar todos presos. En relación también a eso de cómo las naciones pueden ejercer su cierta libertad, ¿no? Cómo tienen su lengua, cómo tienen sus costumbres, cómo pueden tener hasta sus instituciones jurídicas, su estructura administrativa. Eso es lo que caracteriza a una nación, además de la historia, la memoria, ¿no? Y oponerlo a lo que se está hablando en estos días de que habría un propósito de secesión, y que es algo que preocupa a mucha gente, ¿no? Y que vemos que no tiene nada que ver con lo que está hablando Marta, que nos está diciendo cómo es lo que piensan la mayoría de las organizaciones, ¿no? Pensando desde el Estado, desde este Estado que se impuso, ¿no?, de una forma tan violenta y tan verticalista, no podría haber una mínima autonomía, ni siquiera en ese nivel, sin que signifique una amenaza para la soberanía, ¿no? Y ese es el fantasma que se agita, digamos, para generar consenso, como nos decía Marta, para generar consenso, porque es el consenso que necesitan las dictaduras, es el consenso que necesita el terrorismo de Estado, ¿no? Necesita convencer a la población, convencer a la ciudadanía que los objetivos de ciertos sectores poderosos son objetivos compartidos, deseables para toda la ciudadanía. Eso es de hegemonía, ¿no? De esa manera funciona.
Es decir, la definición típica, ¿no? Cuando se convence de que, cuando se puede generar consenso de que los intereses de un sector en particular son intereses generales, ¿no? Y eso es un poco a lo que se está apuntando. Cuidado que están en contra de los argentinos, cuidado que son terroristas, cuidado que son chilenos, están bancados por los ingleses. Bueno, aparte de esta cuestión de estar bancado por los ingleses, tiene que ver con ese racismo que está diciendo, detrás de decir eso, nos está diciendo no solamente que se le adjudica, bueno, un propósito violento, porque cuando se dice están bancados y se refieren además a una financiación en términos de armamento, ¿no? Una cuestión que ya vimos que es bastante absurda, pero además con esa idea de que cuando el indígena, cuando el miembro del pueblo originario se planta políticamente, es porque alguien le puso la idea en la cabeza, ¿no? Como ese ninguneo de la capacidad de los pueblos originarios de tener una idea política, ¿no? Y manifestaciones políticas de poder llevar una lucha a cabo. Si lo hacen es porque hay otro que está detrás de ellos, y ese otro además encima son los ingleses. Yo creo que tenés que diferenciar si el tipo lo tratan mal, que está mal, así lo matan. Vos me entendés que no es lo mismo. Terrorismo de Estado. ¿Para vos eso es terrorismo de Estado? Sí, yo crecí torturado. Hermano, no seas tan frívolo. Terrorismo de Estado era la ESMA, cuando torturaban y los mataban. Que le peguen a un tipo no es terrorismo de Estado. ¿Quién es? No me digas que eso es terrorismo. Nochetti? No me vengas a correr, déjame hablar, porque si vos ¿sabés qué pasa? Me hablás como si estuvieras en una asamblea y yo tuviera 14 años. ¿Sabés qué? Tengo 54. Usted me habla como su empleado, yo no soy su empleado, no se equivoca. No somos empleados. Me parece que es muy reaccionaria tu posición con respecto al tema de la tierra, mucho más reaccionaria que nadie, porque vos no pensás en la tierra hoy, pensás hace 2000 años, es bien reaccionario, es aristocrático hasta si querés. Y sí, hermano, estás defendiendo algo que tuvo alguien que supongamos que fue tu abuelo hace 200 años. Y eso que lo hizo su dueño por tenerla. ¿Te parece eso? ¿Quién le dio la tierra a los ingleses? ¿Quién le dio la tierra a los ingleses? La familia de Bullrich. ¿A los ingleses? ¿A Benetton decís? A los ingleses que luego compró Benetton, la familia de Bullrich. Alguien ha comprado la tierra es privada, vos podés comprar y vender tierra. ¿Por qué? ¿Desde cuándo es privada? Que hubo un genocidio. Desde siempre. No, hubo un genocidio acá en 1879 y 1885. Vos dirías que hubo un genocidio que terminó con el Imperio Romano y otro que terminó con Inglaterra. Nosotros y otro, un campo de concentración. ¿Vos pensás que vos y yo podemos ir ahora a Roma a pedir una parte del Vaticano? ¿Quién inauguró la isla Martín García? Mi gente. ¿Viste que hubo atentados en España hace poco? Sí. Murieron 14 tipos, sí. 170 heridos. Sí. ¿Sabés lo que dijo el comunicado del ISIS? No estoy de acuerdo con el ISIS. ¿Sabés lo que dijo? Vas a ver que estás de acuerdo con el ISIS. Te voy a explicar por qué. Por el imperio, ellos reivindican el imperio otomano. Nosotros no tuvimos un imperio. El ISIS dice: queremos volver a recuperar Andalucía, que estuvo en manos de los árabes durante 8 siglos. Sí, eso es lo que dijo el ISIS. Son peleas. Entonces, fíjate que estás de acuerdo con el ISIS. Son luchas intraimperialistas. Eso no estoy de acuerdo. ¿El ISIS te parece imperialista? Sí, está financiado por los gringos y por Arabia Saudita. Ah, bueno. Entonces, el único que tiene razón sos vos y los mapuches. No entiendo. No, ¿y usted por qué se cree que tiene la razón? No, yo no dije que la tuviera, vos estás diciéndolo. Yo tampoco dije que tenía la razón. Acabas de decirlo. Yo tengo un concepto de la sociedad. Acabas de decirlo. Bueno, pongámonos de acuerdo cómo vamos a hacer la entrevista, por favor. Estamos haciendo la entrevista ya lo estamos haciendo. ¿Ustedes recibieron en algún momento entrenamiento de algún grupo de América Latina? No. No. Y acá hay un conflicto político, acá hay un delito político por lo que me pide Chile, y hay una desaparición forzada de un muchacho que Yo ahí no estoy de acuerdo, que es una desaparición forzada. Fue la gendarmería. No estoy, pero aunque haya sido la gendarmería, desaparición forzada alude a un plan. Y yo te puedo asegurar. No sé quién es Nochetti, no me importa. Pues es porque uno que era abogado de las juntas o eso, y es la mano derecha de Bullrich. ¿Y qué tiene que ver eso? Eso lo convierte en asesino, el tipo. Él comandó las operaciones acá mientras. Él detuvo a una de mis. No, pero él detuvo a una de mis voceras en la comisaría del Eleque y para dejarla salir le pidió que le deje el celular y además le inició una causa por entorpecimiento de investigación mientras estaban desapareciendo a Santiago. El comandante de los operativos no fue ningún comandante de gendarmería, fue Nochetti. Yo creo que para decir que hubo una desaparición forzada hay que demostrar que hay un plan. Entonces vos me tendrías que decir... ¿Qué dijo el juez ahora?
Yo no creo que Por tanto, cambió la carátula sí, por cambió la presión carátula de ayer. eso es lo que dice que tenga razón el juez. ¿Y qué dijo la ONU? Yo me cagaba en 40 ¿Y qué dijo la minutos. ONU? Tampoco quiere decir que tenga razón la ONU. ¿Y qué dice de la Todo Corte? puede ser discutible. También el juez, también la ONU, también los mapuches, también la nata, también todo. Todos podemos ser discutidos. Yo lo que digo es, no hay un plan sistemático porque no están desapareciendo gente. Es frívolo decir eso. Al lado de lo que pasó, mataron 30.000 personas. ¿Me entendés? Decir que porque desapareció un tipo, que ojalá parezca, hay un plan sistemático, me parece una frivolidad increíble. Por lo menos aquí en el sur sí. No, ¿Sabe cuántos no. desaparecidos tenemos nosotros? Un montón. ¿Cuántos tienen? Está los Calfuyanca, bueno, asesinada Lucinda Quintupuray por los terratenientes en la encuesta del Ternero. Desaparecidos. Desaparecidos y muertos. No, bueno, desaparecidos una cosa están los es muerto, Calfuyancos. otra es desaparecido y muerto. Y en la represión ilegal que hubo en Corcovado, desapareció un muchacho de la comunidad del Lago Rosario por parte de las fuerzas especiales de la provincia. Y eso siempre. Hay un montón de gente que no sale en las listas, porque nosotros nos enteramos una semana, un mes después, porque en el campo no tenemos infraestructura. Disculpa, me tengo que cortar porque si no, no voy a poder mandar entera la nota, que es lo que vos y yo queremos. ¿Ok? Está bien. Gracias. Una es el ocultamiento de las cifras electorales, las demoras en el escrutinio y lo que vivimos como circo bochornoso aquel domingo de las PASO. Después la represión, la desaparición de Santiago Maldonado en esta suerte también de llamado al orden que subyace. ¿Cuál es el cuchillo que corta esto que aparentemente aparece en secciones distintas del diario, digamos? Yo agregaría a esto también el ocultamiento que hace Macri de sus propias declaración de propiedades y de riquezas. Es decir, me parece que lo que subyace es que parece estar en juego el problema de la verdad, ¿no? Todo esto que un cierto discurso banal, fascinado con las redes sociales, llama post-verdad. Es decir, el problema de que la verdad no va a ser comunicada nunca sin un propósito ulterior. Y ese propósito hoy me parece que es generar expectativas a lo que se llaman los inversores de capital. Se está intentando, me parece a mí, condicionar la realidad no al servicio de picardías, no al servicio de un aumento de poder de un grupo, no meramente a partir de una estrategia de imposición de un grupo a otro. Me parece que esa es la manera un poco más trivial de pensar lo que está pasando. Me parece que lo que hay que pensar de fondo es que se ha dado un paso en los últimos meses de agresividad, de violencia, de imposición, de una norma de verdad que está orientada cada vez más a generar expectativas al capital y a mostrar que la situación es controlable, que la situación está controlada y que esta disposición de América del Sur, pero particularmente el modelo argentino de una normalización de tipo neoliberal en momentos donde el mercado global está en crisis, está dando pasos acelerados y son pasos cada día menos amigables, cada día menos de proximidad, como le gusta decir al macrismo, son cada día más violentos y me parece que no se puede simplificar como macrismo. Esto es macrismo más peronismo por lo menos. Sí, a mí me da como la sensación de que está poniendo, como que está en marcha un proceso muy estricto de codificación de lo social, donde todo aquello que no responde a la ley de ganancias, la ley de generar un beneficio capitalista, es considerado anómalo y a la vez aquel elemento que hay que eliminar y a la vez bajo este régimen que es el del terrorismo, ¿no? Como ya no se trata solamente de no adecuarse, sino también de ser un elemento súper peligroso para el resto de lo social, donde el orden, se nos llama a construir un orden social en nombre de esta especie de objetivo de volvernos como algo deseable para las inversiones, volvernos deseables para esas inversiones que están por llegar y a la vez donde todos los modos de vida pasan a estar validados en tanto son una especie cuando fraguan una mercancía, ¿no? Cuando nos transformamos a nosotros en una mercancía bonita y si no, solo nos queda esa transformación en amenaza para el orden. Ahora, cuando represión y estigma encuentran consenso, ¿qué pasó previamente? Porque lo que estamos viendo no es qué barbaridad que estén criminalizando a los mapuches, qué barbaridad la represión a los trabajadores de PepsiCo, sino más bien que todo eso parece llegar, si no es con un consenso, con cierto asidero una vez que ocurre, ¿no? Sí, no se puede decir que la violencia venga solamente del Estado, aunque sabemos que hay una historia en la Argentina de una violencia que viene del Estado o que el Estado organiza, concentra, digamos, y difunde. Está viniendo un poco como de todos lados, ¿no? Todos tenemos esa percepción de una especie de pedagogía de la crueldad que ha cuajado y que hoy, digamos, tiene pluralidad de fuentes, ¿no? Nos viene de todos lados.
Me parece que lo que esa violencia está diciendo es que nos hemos convertido en consumidores de modos de vida, no de objetos o de riquezas sociales, de consumidores de modos de vida ya hechos para usar. Y me parece que no se podría desvincular esto de un cierto miedo. Me parece que el tema de la violencia, del miedo, es un tema que va a haber que empezar a nombrar de una manera más clara. Este problema de la violencia es un problema que se suele no nombrar porque es muy difícil nombrar una violencia sin oponerse a ella, sin resistirla. Y el comienzo de una guerra, decía Clausewitz, siempre es la defensa. Cuando uno no se defiende de la violencia, no hay guerra. Incluso se puede decir que hay paz, porque la violencia es unilateral. Cuando aparece una resistencia a la violencia, sí se arma una situación realmente compleja de guerra. No estoy diciendo que estemos en ese momento, estoy diciendo que estamos en el momento previo, en donde la violencia es padecida, donde la violencia genera miedo, donde la violencia no deja pensar, donde nos produce un tipo de estado anímico medio de repliegue, medio de enojo, medio de frustración, y está faltando, me parece, algún tipo de agresividad intelectual como reacción. Ahora volvemos sobre esa agresividad intelectual, porque nos interesa llegar ahí y ahondar un poquito más, Diego, pero antes hacías la fórmula de que este macrismo tiene el componente peronista. ¿Dónde ves ese componente peronista? Macri no pasa del 35% de los votos, en el mejor de los casos a nivel nacional, y gobierna una reinserción de la Argentina de pleno derecho en lo neoliberal. No tiene la fuerza para hacerlo. La única posibilidad que tiene es tener intendentes, gobernadores, jueces, sindicatos y sobre todo diputados y senadores. El sistema político es el macrismo, no es el grupo de Macri. El grupo de Macri hoy lo lidera al sistema político, pero lo macrista es el modo de gobernar. Lo macrista es la norma de orden al interior del cual nos insertamos, y es imposible en términos políticos para el macrismo con el 30-35% de los votos poder conducir este proceso. Si lo conduce es porque por lo menos dentro del sistema político una parte fundamental del peronismo, gobernadores, intendentes, sindicatos, insisto, ¿no?, jueces, etcétera, está co-gobernando. No, pensaba este tema de la violencia, cómo se vuelve como con la función espectacular que tienen, donde no hay una contraviolencia y nos genera a todos una sensación como de entristecimiento general, porque hablábamos sobre la entrevista de la Nata a Jones Walla, y el tema ahí es que no importa si la Nata miente o no, porque evidentemente usa mal todos los conceptos y todos sus argumentos se basan en mentiras o en conceptos falsos, digamos, en falsedades, pero sin embargo es como que gana a nivel de la producción de afectos, en este sentido de la producción de tristeza. Entonces me parece que también de lo que evidencia es un contexto en el cual hay una tendencia a identificarnos con el que tiene el poder. Esta pedagogía de la crueldad que Rita Segato la describe como una incapacidad para empatizar con el que sufre. Bueno, acá está claro que no es fortuito que nos gobierne Macri, así nos junte votos. No es fortuito que nos gobiernen los que son dueños de todo, que nos gobiernen los patrones, como le decía Jones Walla a la Nata. ¿Cómo es el tema de la agresividad intelectual necesaria que te parece que no puede ser ese repliegue, Diego, en el cual parece que nos encontramos un poco entristecidos? Claro, me parece que en la situación en la que estamos, este repliegue que uno puede ver en uno mismo y en los entornos en los que uno puede moverse, tiene el peligro de que congela las cosas en un nivel de derrota demasiado profundo, ¿no? Uno se salva enojándose con la situación, pero es una salvación puramente imaginaria. Cuando uno ve imágenes tan agresivas como esta entrevista de la Nata que Nati recién decía, yo por lo que siento más es la impotencia a un tipo de interrogatorio liberal, que lo que todo el tiempo explica que hay una razón superior, que es la razón de los flujos. Hay un flujo de dinero, hay un flujo de información, hay un flujo de población, hay un flujo de territorio, hay un flujo de rating, hay un flujo de votos, hay un flujo de dinero, que es algo así como el real de la situación. Y lo que hay que saber es gestionar esos flujos, digamos, estadísticos, e integrarse en la realidad que estos flujos demandan para reproducirse. El nivel de impotencia es tan alto que me parece que lo que se hace una especie de ideologismo moral para sobrevivir a esta situación. Pero ese ideologismo moral es expresión de una impotencia. Lo que me parece a mí es que si no tenemos una reacción un poco más agresiva, que consiste no meramente en decirles ustedes están mintiendo, sino el mundo que se está creando es un mundo de mierda, que está lleno de violencias, que tenemos que aprender a nombrar una por una, y me parece que hay que aprender a reaccionar ante esa violencia una por una, por lo menos nombrándola, en base a una historicidad que en la Argentina existe, que es el mundo, digamos, de los derechos humanos, para decirlo rápido, que ha permitido ser la base de movimientos como el movimiento de las mujeres de Ni Una Menos, como movimientos
movimiento Piketty en su momento, como otros movimientos, digamos, en Argentina tenemos un colchón desde el cual reaccionar, y es un colchón que, digamos así, se está poniendo un poquito flaquito, porque los organismos son viejitos. Claro, pero no es de esos sujetos que pueda provenir esa agresividad que decís. Puede haber un aprendizaje de ese dispositivo que sirvió en algún momento de la historia, no son esos los actores y las actrices que puedan encarnarlo hoy. De hecho, la violencia contra los organismos de derechos humanos en el último tiempo es feroz. Digo, la figura de Eve Bonafini ni hablar, pero ya Garabano y Bullrich el otro día cerrándoles la puerta en la cara de una reunión es todo un signo, ¿no? Hay que actualizar esa agresividad en el plano emotivo e intelectual. No podemos estar dependiendo solamente de esos viejos referentes que son de un valor increíble, pero me parece que lo que nos toca ahora, ya diríamos generacionalmente o como momento político popular, me parece que hay que encontrar los mecanismos para reactivar en base a esa historicidad un tipo de agresividad emotivo-intelectual que permita que las cosas no se congelen en el punto en el que están. Que yo quisiera decirlo simplemente que se están congelando en el punto en donde pasamos de ser patologizados a ser considerados terroristas. La ley antiterrorista se aplica en Chile contra los mapuches. En la Argentina fue votada, todos recuerdan, en la época del gobierno de los Kirchner. Cuando se empieza a hablar de terrorismo y en el caso de los mapuches se empieza a construir esa amenaza no es solo para los mapuches. O sea, la patologización en realidad es como el paso previo a tildar de terrorista y eliminar, digamos. Corruptos, mafiosos, patológicos, violentos, narcos, populistas, son todas maneras de ir llegando a una categoría que es una categoría ya tipificada política y jurídicamente, que es el terrorismo. Si ahí se llega, estamos en problemas muy serios porque el terrorismo de Estado sigue siendo el fundamento que sostiene la propiedad privada. Si logran hacer esa traducción jurídica, es un problema. Por eso la marcha del viernes no es solo de gente sensible, es también de gente que entiende políticamente el momento. Sí, a la vez es interesante cuando indagamos en todas esas formas de vida que se rotulan bajo el rótulo grande de terrorismo y todas esas formas más chiquitas, es que inmediatamente lo que aparece es el vínculo evidente y claro de la propiedad privada con la explotación y el exterminio, como pasa con la causa de los mapuches. Entonces, me parece que es ahí donde una resensibilización puede articularse con una violencia, con una respuesta que no sea pacifista en el sentido de soportar y resistir e indignarnos moralmente. Cuesta ver de dónde puede provenir, ¿no? Esa suerte de algo más que desobediencia o esa agresividad intelectual que decía Diego. Algunos signos vemos en una parte de Ni Una Menos, pero después cuesta bastante ver este tipo de símbolos, sobre todo porque vemos un montón de fuerzas volcadas a una creencia una vez más en lo electoral. Por otro lado, fuerzas agotadas o que ya tuvieron su momento histórico sin posibilidad de reactualizarse ante este nuevo diagnóstico que estamos compartiendo y charlando y tratando de entender. Entonces cuesta un poco ver dónde puede estar la semilla, llamemos, de esa reacción del nuevo tipo. Sí, yo creo que el problema acá es que esa agresividad sirve para constituir una salida cuando no hay salida, donde no hay salida. No podemos desvincular esto de las elecciones, de lo que fueron las PASO, en donde la izquierda declinó su vocación, digamos, de agresividad política en favor de Cristina Kirchner. Sea porque no se presentaron en elecciones algunos, sea porque los que se presentaron en condiciones de división y de incapacidad comunicativa notable, sea porque los que lo hicieron un poco mejor tuvieron muy poco apoyo electoral. Es decir, la izquierda en este periodo, por el plano electoral al que apostó, ha mostrado una eficacia nuevamente muy alta. Y el problema es que el kirchnerismo, digamos que se quedó con la expectativa nuevamente de una parte importante de la izquierda social y electoral, parece estar mostrando que ya no va a poder ocupar el lugar que ocupaba de generar unas expectativas de mediación en el sistema político institucional. Digamos así, no está en condiciones de ponerle límite al macrismo si fuese su intención, digamos. Entonces, me parece que el problema es que justamente en el momento en donde no sabemos dónde se canaliza esa agresividad es donde podemos dispersarnos y replegarnos. Entonces, ¿de dónde viene ese? Claro que cuesta verlo. El problema que me parece a mí es que si no lo retomamos a nivel de gestos de lo cotidiano, de gestos muy elementales. No, pero cuesta verlo en uno, no me refiero a que cuesta verlo en un movimiento social específico, cuesta ver en uno esa capacidad. Yo creo que habría que tratar de pensar un poco en el tipo de inquietud que a nosotros nos produce cuando aparece la desaparición de alguien como Maldonado. El tema de la desaparición de una persona en manos del Estado y la justificación posterior del Estado y del sistema político de esa desaparición ya empieza a tocarnos físicamente. Hay una inquietud de defensa, hay una inquietud de protección, hay una inquietud, digamos, de poder considerar semejante a otro que está no tan lejos de nuestra situación, que nos tiene que hacer reaccionar. Así como cuando decimos,
que el Ni Una Menos no es meramente una especificidad de mujeres, sino que es la reacción de una comunidad cuando empiezan a atacar a sus mujeres. Acá también pasa lo mismo con los pibes. Si no tenemos la capacidad de nosotros, una cierta rebelión, una cierta inquietud, una cierta bronca por lo que está pasando, y no empezamos a identificar que acá nos están agrediendo directamente, el nivel de derrota es muy profundo.